Bueno, hola, bienvenidos al segundo vídeo del curso de monitores de tiempo libre de la parte de comunicación y grupo. Hoy me gustaría hablaros de la siguiente cuestión. Fijaros, si antes en el vídeo anterior os hablé del esquema social y de cómo los filtros dificultaban la comunicación entre personas, hoy os quiero hablar de por qué resulta tan complicado conocer a alguien o que alguien los conozca, ¿vale? Y ese es el trabajo que tendríais que hacer, hacer un esquema o un mapa mental en el que recojáis bien lo que veáis en este vídeo, bien lo que vosotros investiguéis por vuestra cuenta, eh, explicándome o detallando en ese esquema eh, qué factores, qué cosas hacen que sea tan difícil que nos conozcamos unos a otros, ¿vale? Pues bien, lo primero que os tengo que decir es que cuando nosotros vemos a alguien por primera vez, conocemos a alguna persona, nos llevamos una impresión de esa persona. Y esa impresión la construimos a través de lo que se llama un constructo. Es decir, eh, mis sentidos perciben y generan una primera idea de lo que tengo delante en el cerebro, ¿vale? Eso es lo que llamamos constructo, la huella que deja lo que yo he percibido en mí. Eh, Bien, pues la elaboración de ese constructo tiene sus dificultades y por tanto puede hacer que la idea que me llevo de la gente o de las cosas que tengo delante pues sea equivocada o no sea ajustada a la realidad, ¿vale? La primera de las dificultades es que yo selecciono ante una persona que es un estímulo muy complejo, que tiene, no es solo su aspecto, sino que es muchísimas cosas más. Yo es imposible que lo abarque por completo y entonces selecciono. Y al seleccionar estoy descartando lo que no he seleccionado. Por tanto, mi constructo siempre será parcial, ¿vale? Un ejemplo sencillo, ante una mesa, por ejemplo, que yo la tengo delante, pues viéndola yo no puedo captar todo lo que es, solo su aspecto, su forma, pero tendría que hacer muchas cosas más, investigar para conocer sus dimensiones completas, su peso, el material del que está hecho, eh, yo qué sé, su porosidad, su densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cualidades como puede tener esos materiales, ¿vale? Imaginaros eso en una persona que es infinitamente más compleja que una mesa. La segunda dificultad sería la mediación de los sentidos. Yo capto a la persona que tengo delante a través de mis sentidos y mis sentidos son falibles, no son perfectos, ¿vale? Y además pueden estar enfermos o pueden estar perjudicados por cualquier razón. Ninguno de mis sentidos capta la realidad completa, es limitado. Mis sentidos son limitadísimos y por tanto la idea que yo me llevo de los demás es necesariamente limitada, ¿vale? El siguiente aspecto sería la lenta elaboración, que aunque eh, el constructo, esa idea que queda en mí cuando yo percibo algo, eh, eh, para mí es un hecho instantáneo, en realidad está pasando por muchas fases y todas ellas pueden fallar. Primero, mis sentidos tienen que ser estimulados. Luego, ese estímulo se convierte en una corriente eléctrica que circula a través de las neuronas del sistema nervioso periférico hasta llegar al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central es repartido a distintas partes del cerebro donde se producen una serie de conexiones que constituyen la elaboración de ese constructo, de esa idea. Y finalmente eh, el resultado del proceso es una idea determinada o una impresión determinada, ¿vale? Bueno, pues todas esas fases, eh, que son solo unos milisegundos, en realidad eh, mm, pueden tener fallos y digamos que es un proceso que si lo pusiéramos así estirado en el espacio, ocuparía mucho sitio, ¿vale? Por tanto, es un proceso largo y puede tener sus fallos. Ahí también hay que cuestionar lo que yo estoy percibiendo, porque lo he tenido que elaborar después de un proceso que puede tener fallos. Y el final de ese proceso es la reconstrucción que hace mi cerebro de la idea a partir de lo que he percibido. Y esa reconstrucción también
necesariamente va a ser sesgada, porque si he seleccionado, si mis sentidos pueden estar así o asá, y si encima tiene que pasar por todos los filtros de mi sistema nervioso, al final la idea que queda necesariamente va a ser sesgada. Y fíjate tú que cuando yo tengo aunque la información fuese 100% limpia, verídica y auténtica, la que llega a mi cerebro, yo tengo que reconstruir una idea con esa información. Y resulta que yo estoy condicionado por lo que siento, y entonces depende de cómo esté afectivamente en ese momento, voy a interpretar las cosas de una manera o de otra. Por ejemplo, hay gente que solo por el nombre ya me resulta más simpática que gente con otro nombre igual, porque conozco a alguien que me cae súper bien, con quien tengo mucha confianza, que tiene ese mismo nombre, o lo contrario, conozco a alguien que no aguanto y que tiene ese nombre, ¿no? Eso es porque afectivamente, ¿no? Claro, no es lo mismo también tener delante a yo que sé, a tu ídolo de toda la vida, que de repente lo conoces, que a alguien que no significa nada para ti. Luego además está el estado anímico. Yo si acabo de recibir una mala noticia, pues no, o una noticia buenísima y estoy exultante, pues la forma en la que mi mente elabora todo lo que percibe en ese momento es completamente diferente. Lo mismo sucede con las expectativas que yo tengo. No es lo mismo eh, que me presenten a alguien, por ejemplo, porque me va a ofrecer un trabajo, o yo pienso que me va a ofrecer un trabajo, y esas expectativas estarán condicionando cómo yo lo vea, ¿vale? Cómo elabore esa idea de él, que una persona que no, yo qué sé, que me la presentan pues porque nos vamos a ir de fiesta juntos o lo que sea. Luego estamos lo que sería la disposición mental. Es decir, eh, mi mente se predispone muchas veces a estar atento a determinadas cosas. Eh, si yo soy una persona espiritual, es posible que tenga una predisposición a eh, ver la espiritualidad del otro, por ejemplo, ¿no? Y eso va a condicionar cómo lo perciba. Eh, Luego están los intereses. Evidentemente, lo que a mí me interesa o me deja de interesar puede condicionar perfectamente lo que sucede, si que yo conozca o no conozca a una persona que tengo delante. Lo mismo con los conocimientos. Y aquí hay un chiste malo. Un chiste malo que ilustra un poco esto. Fijaros, eran un informático, un físico y un filósofo que entran en un coche, lo ponen en marcha y hace un ruidito extraño. Entonces el filósofo empieza a decir que hay unas reverberaciones sonoras producidas por el encuentro entre una fuerza positiva y una fuerza negativa que generan ese sonido que les llega a... Bueno, el físico se queda así espantado, le suelta una colleja y dice, pero ¿tú qué dices? Esto es la biela que está rozando. Punto, rozamiento, ruido. Y el informático dice, oye, escucha, apaguemos y volvamos a encender, a ver si ya no hace ruido. Bien, este chiste malo es tres interpretaciones de la misma realidad completamente distintas porque cada uno de ellos tiene su disposición mental, sus conocimientos, sus intereses, ¿vale? Es un ejemplo. Otro que os suelto. ¿Vosotros pensáis que ante un prado verde enorme, hermoso, ven lo mismo un ecologista, un ganadero o un constructor? Bien, al final lo que tenemos es un constructo, una primera impresión de lo que tengo delante, de la persona que tengo delante, que es muy cuestionable, ¿vale? Y es con lo que nosotros nos guiamos. Bien, continuamos. Otras cosas que dificultan enormemente eh, una percepción correcta de los demás. Y es que nosotros estamos dotados de ciertos mecanismos que nos permiten interpretar la realidad, pero que al mismo tiempo nos condicionan. Por ejemplo, uno de ellos sería que tenemos tendencia a completar y dar sentido a todo aquello que nos llega. Es decir, nosotros recibimos una información y si no somos capaces de darle sentido, no la integramos. Y muchas veces no tenemos suficiente información como para que eso que nos dicen tenga sentido, y entonces lo que falta, bien recurro a cosas que yo conozco que son similares y completo esa información, o bien directamente me la invento, ¿vale?
Por eso cuando yo veo tres rayas muy próximas y me preguntan qué ves ahí, puedo decir que es un triángulo, y si no se están tocando los puntos, las rayas, no es un triángulo. O unas figuras que os voy a enseñar ahora. Fijaros, mira, aquí, dependiendo del fondo que tú le des, van a tener sentido dos cosas distintas. Si tú le das un fondo negro, estarás viendo unas letras, una E, dos S y otra E, ¿vale? En cambio, si tú le das un fondo blanco, las letras no tienen sentido, son el fondo, y lo que ves son una especie de cactus ahí negros, un poco raros, ¿vale? Imaginaos eso con una persona, con lo complicada que es. Tú puedes estar interpretando cualquier cosa de esa persona y puede estar ajustado o no a la realidad. Mira, aquí tenemos también una figura. Depende del fondo que le deis, veréis dos cosas diferentes. Os animo que aquí es que depende de cómo organicemos la información, también puede tener sentido distinto. En este caso son puntos exactamente los mismos y el mismo número, solo que en un lado están dispuestos formando rayas verticales y en el otro horizontales. Aquí es lo que os decía, la información que nos falta, nosotros suponemos, nos inventamos, que en la línea negra continúa en esa franja blanca que parece que han borrado, ¿verdad? Pero podría no ser así. Entonces nosotros, para que esta figura tenga sentido para nosotros y sea una línea continua, pues la información que nos falta nos la inventamos o imaginamos que es de un modo determinado. Y aquí tenemos estas dos figuras. Bien, muchos de vosotros veréis en el grupo A, en la figura A, un hexágono formado por 6 triángulos equiláteros, y en el B veréis un cubo. Sin embargo, las dos figuras son un cubo. Si os fijáis un poco mejor, veréis que la es el mismo cubo visto desde un ángulo, una perspectiva distinta, ¿vale? Y repito, imaginaros todo eso en una persona, lo complicado que es. Bueno, esto es un experimento muy chulo que se hizo para ver si eh, esta información eh, podría ser hereditaria, es decir, innata. Y entonces se cogió unos pajaritos y se les puso unos rombos pequeñitos negros, que yo aquí pintado en un... ¿Y qué pensáis que hicieron los pajaritos cuando vieron estos rombos negros? Bien, pues los pajaritos lo que hicieron fue ir a buscar comida y depositarla dentro, porque para ellos, de manera innata, esto representaba los picos abiertos de sus crías, ¿vale? Esto, fijaros que interpretaron la realidad en función de un conocimiento innato, ¿vale? Bien, y ya lo último, acabo, hay otros mecanismos interesantes que dificultan mucho el conocimiento del otro. Son lo que llamamos errores de atribución. Casi siempre son prejuicios. Los prejuicios son como mecanismos que tienen una utilidad, porque nos permiten no tener que aprender la realidad siempre, ¿no? Tenemos unas ciertas ideas ya preconfiguradas y las vamos aplicando a todo el mundo, y de esa manera podemos vivir, porque si tuviéramos que aprender todo de todo el mundo cada vez, empezando de cero, sería imposible. Bien, pero aportan una dificultad añadida, ¿vale? Aquí pongo pues, como maldiciones y autocumplimiento, es decir, al final lo que yo he predicho se cumple. El primero es el relacionado con el rol, ¿vale? Fijaros, aquí es cuando atribuimos a alguien una característica que no sabemos si posee solo por el rol que le toca hacer. Por ejemplo, la policía, la Guardia Civil, tienen fama de tener mala leche. Y no es así. La persona puede ser una persona súper buena y súper afable, pero su rol es aquel de que su papel es el de reñirnos si hacemos lo que no toca, ponernos una multa si nos saltamos un semáforo, por ejemplo, ¿vale? Y entonces yo pienso, oh, qué mala leche tiene. Eso es un error de atribución. Es una característica de la persona que yo no sé si posee. Otras son la imagen, por ejemplo, de determinada persona, porque sea de determinada tribu urbana o lo que sea, yo le atribuyo unas cualidades que no sé si posee solo porque aplicó un prejuicio en función de su imagen o de su pertenencia, ¿vale? Y hasta aquí. Bueno, espero que os haya gustado.